invitado a exponer aquí una serie de ideas y felicitar la fiesta de la historia, porque la verdad es que, bueno, con más o menos éxito de público y de asistencia, es una iniciativa que la verdad es que está bastante bien. Mi intervención va a girar en torno a tres preguntas y una propuesta, que tiene mucho que ver con cosas que hemos estado ya escuchando. La primera sería ¿qué sociedad? Estamos formando ciudadanos para una sociedad, pero ¿qué sociedad es la que creemos que tenemos, creemos que existe? Una sociedad con valores seguros, con una sociedad industrial, donde el conocimiento, llevándolo allá al ámbito educativo, es monopolio de una minoría, o ese conocimiento es ya algo que está extendido y cualquiera tiene acceso a él, por tanto a una sociedad de conocimiento. Si esa sociedad es una sociedad ya dominada por lo digital, donde todos estamos inmersos en el mundo tecnológico. Si tenemos una sociedad de valores seguros o tenemos una sociedad líquida, no sé si conocéis el concepto de modernidad líquida, de Simón Palma. Bueno, pues una sociedad donde no hay nada seguro es una sociedad incierta y lógicamente es muy difícil educar para algo que no es seguro. Eso en la educación pues, nos va a costar mucho trabajo. Educar para la incertidumbre y no para la certeza es muy difícil. ¿Qué sociedad tenemos? Una sociedad bueno, pues, donde prima el aprendizaje formal, las notas, los títulos, el currículum, o una sociedad donde desde el punto de vista educativo lo que prima es donde se va extendiendo cada vez más el aprendizaje informal, aprendemos en cualquier sitio, de cualquier manera, de cualquier cosa. Cuando tenemos alguna duda, vamos a Google, vemos un vídeo y aprendemos a hacernos nudos de la corbata. Es decir, que todo eso está a nuestro alcance y de manera rápida. Posiblemente, quizás, como plantearemos más adelante, nuestro papel no es tanto dar conocimiento como orientar en ese conocimiento que ya tenemos a nuestro alrededor de manera masiva. Después, también plantea la segunda cuestión, ¿qué ciudadano? ¿Qué ciudadano queremos? ¿Un ciudadano sumiso, obediente, que no proteste, o un ciudadano crítico, autónomo, que sea capaz de pensar por sí mismo, que sea capaz de ver las dificultades a las que se enfrenta y las dificultades del mundo que le rodea? Y lógicamente, pues ahí la verdad es que tenemos mucho que hacer desde la asignatura del área, desde sociales. A mí, contrario que mi compañero, pues me gusta más psicología de geografía y historia. Pero son cuestiones de grupo que creo que abarca más el ámbito social y no tanto lo académico de geografía y historia. Entonces, según el tipo de ciudadanos que queramos formar, que queramos o creemos necesario que exista, lógicamente nuestra tarea en el aula será diferente y nuestra función en el aula también distinta. Y eso también va a marcar un poco la capacidad del área, de la social, de historia, geografía, arte, en formar a unos ciudadanos, a un tipo de ciudadanos reales. Después también creo que, en relación con lo que hemos hablado antes del tipo de sociedad y del mundo que nos espera en el futuro, hasta ahora, hasta hace relativamente poco tiempo, quizás la crisis ha agudizado esto y lo ha acelerado, teníamos unos roles más o menos seguros. Es decir, sabíamos más o menos que nos podíamos encontrar cuando termináramos el bachillerato, cuando termináramos la universidad. Ahora ese papel seguro, ese futuro más o menos sólido, seguro que podíamos tener asegurado, ahora ya no existe. Es decir, seguramente habría escuchado en muchas ocasiones que los alumnos que estamos formando ahora, pues no sabemos a qué se van a dedicar dentro de 10 o 15 años. No sabemos qué oficios van a existir, de qué manera se va a trabajar, luego vamos a formar para algo que no sabemos si va a existir o no. Y eso, pues, lógicamente creo que añade más necesidad a la hora de formar ciudadanos y dar herramientas e instrumentos de aprendizaje al alumnado, más que conocimiento público. Y por lo tanto, eso nos lleva a qué sociedad, qué ciudadano y qué historia. Si la historia del libro de texto, leer el libro de texto, aprenderse el libro de texto o los apuntes, hacer una serie de actividades y hacer un examen y sacar una nota u otra, es decir, bueno, lo que se ha llamado, se viene llamando desde hace poco el aprendizaje bulímico, es decir, consumo, vomito y me olvido.
lo he probado, pero no ha conseguido aprendizaje. O un aprendizaje o una historia que se basa en el contexto, en la actualidad. Que si, por ejemplo, a mí el año pasado, que hubo dos acontecimientos relativamente cercanos, que fue el maremoto de Filipinas y la tragedia de Lampedusa, pues yo disfruté con mis alumnos de primero de eso, tratando esos temas en clase. No venía a cuenta por lo que estábamos trabajando en ese momento, que era el medio ambiente, bueno, la parte de geografía de primero, no recuerdo exactamente qué. Pero la verdad es que empezamos una semana maravillosa, viendo por qué había pasado la diferencia entre maremoto, terremoto, por qué había ocurrido, las consecuencias de todo eso, qué le iba a pasar a esa familia, el tema de la inmigración, de dónde venía, que incluso muchos decían, ahora entiendo por qué vienen tanto, sabiendo de dónde vienen, qué problemas tienen allí, que muchas son cosas que lo que tenemos, creo, que fomentar es el aprendizaje del alumno y no preocuparnos tanto por el currículum, porque el currículum al final es la vida. Y seguramente viendo cosas de la actualidad estamos dando también currículum. Y seguro que podemos relacionarlo con contenido, como decía, con contenido, con criterio de adaptación, con competencias, seguro que tiene relación y podemos hacerlo. Pero yo creo que es más importante educar para la vida que educar para el currículum, y eso tenemos que tenerlo también en cuenta, y eso nos ayuda también a formar ciudadanos. La historia que no sea no solo una historia que nos sirva para probar, y que sea una asignatura, como comentamos el otro día cuando presentamos la fiesta electrónica educativa, una asignatura aburrida y que nos gusta al alumnado. Que sea una historia sentida, que sea una historia vivida. Otra experiencia, trabajando por proyectos, yo voy desarrollando en el cuarto de eso, este año que lo hemos hecho, un proyecto que es Víctimas y Verdugos, en los que los alumnos se ponen, y fue una expresión de una alumna, dice, es raro ponerse en el pellejo de otro. Se ponen en el pellejo de Hitler, en el pellejo de un judío en un campo de concentración, en el pellejo de un ucraniano masacrado por Stalin, en el pellejo de Stalin, en el pellejo de un maestro en la España franquista, depurado, en el pellejo de un topo durante el franquismo, en el pellejo de Franco. Entonces se ponen en el pellejo de víctimas y verdugos. Y lo viven, se dan cuenta de qué es la historia, de qué es lo que le pasó a esos personajes. Y ellos pues buscan información sobre ese personaje, elaboran un guión, lo leen, creamos un podcast, después si quieren ellos pues grabamos un vídeo, si están viviendo la historia, la están sintiendo. Porque no es algo que están leyendo en los libros, sino es algo que les llega a ellos desde adentro y que asumen como algo que ha pasado, y que ha pasado y que ellos mismos lo están experimentando. Entonces yo creo que eso también ayuda a trabajar la ciudadanía y a ser ciudadanos más críticos, más autónomos, y que realmente sean capaces de enfrentar problemas que se le van a venir encima. Propuestas. Pues fundamentalmente desde el punto de vista del alumnado, que el alumnado sea protagonista, así que el alumnado en sus intereses, en su contexto, en su forma de trabajar, en cómo aprende, que muchas veces es más importante qué es lo que le interesa al alumno, pero cómo aprende el alumnado o lo que aprende el alumnado que nosotros queremos enseñar. Como queremos enseñarle cosas porque sabemos muchas cosas y queremos transmitirle, para nosotros son muy importantes, pero lo que hacemos no le llega, porque no han interesado en eso. Tenemos que darle la vuelta e intentar buscar el tema que realmente les atrae. Estamos hablando de migración. Bueno, pues podemos dar muchísimos datos y podemos hablar del crecimiento vegetativo, la tasa de crecimiento, esto y lo otro, pero no hablamos de la valla de Melilla. Vamos a hablar de la valla de Melilla. ¿Por qué vienen? ¿Por qué no vienen? ¿Por qué saltan? ¿Por qué no saltan? ¿Por qué lo dejan? ¿Por qué no lo dejan? Ahí hay un debate tremendo y además peligroso, porque sus ideas son bastante retrógradas y bastante rayanas en el racismo, sino racistas, porque se quedan en su casa, porque ¿para qué viene? O los moros estos, y se expresan así, y tenemos que ayudarle a que no piensen eso, a que vean que, porque si pasan por la escuela, en su casa, por desgracia, porque tienes así, posiblemente es lo que pasa por la escuela y confirmamos esas ideas, cuando salgan de ella van a seguir pensando. Si no corregimos y no lo corregimos diciendo que puede pensar esto, que lo que salga del debate, que el debate surja y a partir de ahí ir ofreciendo alternativas de planteamiento del problema.
Entonces, el alumnado protagonista, que el alumnado sea el que centre el aprendizaje, que sea un alumnado activo, que busque información, que la explique, que busque explicaciones a las causas de los problemas, y que además de activo y protagonista, pues el alumnado se sienta identificado con lo que está haciendo, identificado con las tareas y con las actividades que está haciendo en el aula, y además que sea capaz de crear sus propios contenidos y crear su propio conocimiento. Para eso, pues trabajar con proyectos, desarrollar aprendizaje de servicio, proyectos que sirvan para la comunidad, de limpieza, de patrimonio, que es algo que también vimos el otro día en la presentación de la fiesta de la historia. Darle la vuelta a la clase, no se había escuchado el claro, pues hacer las cosas al revés, es decir, no explicar tanto en clase, dar unas pequeñas pinceladas del tema y luego trabajarlo en clase, y los deberes, en vez de hacerlo en clase, hacerlo en clase, con las actividades, estar tú allí para guiarlos, para orientarlos, y que ellos sean los que planteen las dudas, los que planteen sus inquietudes y resolverlos en clase y no en casa cuando seguramente pues, estén un poco perdidos y sea una cosa mecánica y bastante, pienso que triste en muchas ocasiones. Es decir, en definitiva, que el alumnado sea protagonista de esos aprendizajes y que realmente asuma su ciudadanía desde el aprendizaje de una serie de conocimientos que nosotros hemos guiado para que pueda adquirirlo y pueda ser un ciudadano responsable, crítico, autónomo y que realmente se enfrente a la sociedad que tiene enfrente de manera que sea capaz de intentar resolver por lo menos